Hola suscriptores y no suscriptores de mi canal, si aún no te suscribiste a mi canal hazlo ahora y me suscribiré yo al tuyo, jeje. Bueno, vine a asustarles un poco, muajajaja. Aquí les presento unos relatos de terror que os dejarán más locos de lo que están, jaja. Ok, no broma, xdd. Bueno, sin más hablar, aquí las historias o leyendas, como quieran llamarlo, xdd. ¿Qué día es hoy? Era ya un 6 de febrero de 1970. Hacía ya una semana nos habíamos mudado a Tres Lagos. Ese día me sentía decaída y me acosté temprano. Un fuerte ruido me despertó siendo las 3:15, ya del día 7, creía yo. Como no hubo más ruido, me tranquilicé y me convencí de que había sido solo un sueño. Adormilada y con la vista nublada fui hacia el baño, me senté en el inodoro cerrado y miré a mi alrededor. No debía haberlo hecho. A mi alrededor el baño estaba infestado de cucarachas. Pero lo curioso era que, en lo poco de pared que se veía, habían manchas de sangre. Enseguida salí y fui a la habitación de mis padres. No había nadie. Toqué mi rostro y no se sentía como siempre. Me miré al espejo. Esa no era yo. Ya amaneció. Hoy es 1 de julio de 2012. Frío y húmedo. Se acababan de mudar a la casa más vieja que podía existir en este mundo. La familia Keikot estaba muy desilusionada, pero tenían que hacerlo por cuestiones de trabajo del padre, pero la más desilusionada era Yelixa, ya que había dejado su escuela antigua y amigos por irse a esa casa. Cuando por fin llegaron a la casona se dieron cuenta de lo enorme que era, sin mencionar que toda la casa era muy fría y húmeda, como si esa casa nunca hubiera sido habitada por nadie. La hermana más chica había elegido la habitación más cercana a la de sus padres, así que solo quedaba la que estaba en el ático. Yelixa no tuvo opción más que quedarse ahí. No es tan malo quedarse aquí, pensó Yelixa, ahora nadie me podrá molestar. La primera semana transcurrió normalmente. Ella fue a otra escuela, hizo nuevos amigos y cenaba todas las noches con su familia, pero unos días después Yelixa siempre se empezaba a sentir vigilada todas las noches, hasta que un día, a punto de quedarse dormida, escuchó una voz que decía desesperadamente: "Sal de aquí". Yelixa no prestó mucha atención a lo sucedido, ya que pensó que había sido su hermana menor. A la hora de la cena, Yelixa le preguntó a su hermana que por qué le había dicho esas palabras hace un rato, pero su hermana menor negó lo sucedido. Yelixa se empezó a sentir un poco inquieta desde ese día. Conforme pasaba el tiempo, Yelixa ya había experimentado todo tipo de cosas escalofriantes, hasta que llegó el punto que no aguantó más y decidió contarle todo a su mejor amiga de la escuela. Cuando Dulce, la amiga de Yelixa, escuchó su historia, se quedó casi muda. Yelixa le preguntó qué le había sucedido. Dulce solo dijo estas palabras: lo sabía, sabía que ese lugar estaba embrujado por los asesinatos que ocurrieron ahí. Yelixa sintió un escalofrío terrible. ¿Qué dices, unos asesinatos? ¿Sí que no lo sabías? La familia que habitaba esa casa fue asesinada por su padre. Yelixa no supo qué decir. Ya en su casa, Yelixa aún seguía recordando la historia que le había contado su amiga Dulce. Pobres personas, pensó, así que mejor se dispuso a dormir. Cuando Yelixa apenas lograba conciliar el sueño, empezó a oír ruidos extraños en la cocina, como si alguien estuviera quebrando los platos. Yelixa decidió ir a ver qué estaba causando ese ruido. Tal vez solo sería una inofensiva rata, pero ¿cuál fue su sorpresa cuando no vio a nadie ahí, ni siquiera un solo plato roto? Yelixa fue al cuarto de sus padres para decirles lo sucedido, pero ¿cuál fue su sorpresa al ver tan horrible acto? Ni siquiera pudo gritar del horror que sentía al ver a su madre tirada descuartizada y a su padre con un cuchillo en las manos. Su padre volteó la cabeza y la vio ahí parada como momificada, pero Yelixa se echó a correr y fue directo al cuarto de su hermanita, pero no podía creer que su pequeña hermana estuviera muerta. No puede ser, gritó Yelixa. De repente escuchó cómo su padre gritaba: Yelixa, hija, ¿no quieres venir a jugar con tu padre? Será muy divertido. Yelixa no podía creer lo sucedido hasta que recordó que su amiga le había dicho que los espíritus malignos podían poseer a las personas de su mismo sexo. Perfecto, pensó Yelixa, esa persona no es mi padre, así que puedo enfrentarlo. Yelixa tomó un cuchillo y fue en busca de esa cosa que poseía a su padre, pero cuando menos lo esperaba, este la tomó por la espalda y la desmayó.
Cuando Yelixa despertó alcanzó a ver a su padre afilando un cuchillo, así que trató de huir pero no pudo ya que estaba totalmente atada a su cama. Cuando vio que su padre se dirigía a ella, despertó. Vaya, todo fue solo una pesadilla, pensó, cuando de repente a lo lejos se alcanzó a escuchar una voz que decía: Yelixa, hija, ¿no quieres venir a jugar con tu padre? Jugando a las escondidas. No era la primera vez que entrábamos en aquella casona abandonada, a jugar a las escondidas, pero en aquella ocasión algo que no imaginábamos iba a pasar. Ese día habíamos quedado con Paco, Aníbal, Melissa y Ana a ir a jugar. Por aquel entonces tendríamos entre 11 y 13 años. Nuestros padres nos habían dicho que no entráramos en esa casa por nuestra seguridad, pues podríamos encontrarnos con algún loco o vagabundo que nos quisiera molestar. Sin embargo, como adolescentes no hacíamos caso a eso. Como venía diciendo, esa vez nos juntamos, eran tal vez como las 4 de la tarde, y nos dispusimos a ir a jugar escondidas en esa vieja casona. Entramos por una de las ventanas que se encontraba rota y nos dispusimos a jugar. El primero en tocarle en buscar fue a Paco y desde ahí comenzaron las cosas raras. Siempre jugábamos solo en la planta baja, y así lo hicimos a quienes nos tocó escondernos, pero Paco nos aseguraba, después de encontrarnos, que él había escuchado ruidos en el segundo nivel. Nosotros le aseguramos que no habíamos subido y que posiblemente eran gatos o ratas que andaban por ahí. Así transcurrió la tarde. Al que le tocaba buscar escuchaba ruidos en el segundo nivel. Ya en la última ronda del juego me tocó buscar a mí. Después de dar el tiempo suficiente para que mis amigos se escondieran, comencé a buscarlos. A todo esto ya eran como las 6 de la tarde, y ya dentro de la casa la penumbra reinaba. Comencé a buscar a mis amigos cuando de pronto escuché ruidos en el segundo nivel. Se oía hasta donde recuerdo como pasos que corrían de un extremo a otro. En ese momento pensé que más de alguno de mis compañeros había subido a esconderse. Me paré enfrente de la escalera, y grité: ¿ahí se acuerdan que no se vale en el segundo nivel? Claro que nadie me contestó. Seguí buscando y a la primera que encontré fue a Ana, luego a Paco. Como ya era tarde, ellos dijeron que tenían que marcharse. Yo les dije que estaba bien, que yo seguiría buscando a Melissa y a Aníbal. Ellos se marcharon y por fin encontré a Aníbal. Para ese entonces ya había entrado la noche, y comenzamos a llamar a Melissa para terminar el juego e irnos, pero no respondía. Yo le gritaba que me daba por vencido, que ya saliera de donde estaba. Aníbal también me ayudó a buscarla, cuando escuchamos ruido en la parte de arriba. Nos colocamos al pie de la escalera y gritábamos: Melissa y Melissa, ya no estamos jugando, vámonos ya. Pero no obtuvimos respuesta, solo escuchamos una burlona risa. Armándonos de valor subimos al segundo nivel y escuchamos que unos pasos corrían hacia una habitación. Caminamos hacia donde los escuchamos. A todo esto estábamos asustados, pero también nos vencía la curiosidad, y más porque no queríamos dejar a nuestra amiga sola. Cuando entramos en la habitación había un closet con la puerta semiabierta. Nos acercamos y llamamos a nuestra amiga. La verdad no sé si lo que vimos fue producto de nuestra imaginación o fue algo real, pero al abrir la puerta del closet vimos una pequeña sombra que creímos era nuestra amiga, pero al fijarnos bien nos dimos cuenta que esa sombra iba creciendo ante nuestros ojos. Solo recuerdo que salimos corriendo de la habitación, mientras una risa burlona se dejaba oír por toda la casa. No recuerdo cómo, pero salimos de la casa y nos fuimos corriendo a la casa de Melissa para avisarles a sus padres. Sin embargo, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que al tocar la puerta fue Melissa la que abrió, y yo le pregunté ¿cómo acaso no estabas en la casa con nosotros? Entonces ella nos dijo que se había aburrido y que al momento en que Pablo y Ana salieron, ella se vino con ellos. Hasta el día de hoy no puedo decir qué fue lo que realmente vimos, si era un vagabundo que quería asustarnos como decían nuestros padres, o bien un ente en esa casa que decían que la habían abandonado porque a la hija de la dueña se le aparecía un duende. Lo que sí puedo asegurar es que ya nunca más volvimos a entrar, y que aquella sombra y esa burlona risa quedó grabada en mi mente. La casa maldita. Atención, esta historia es 100% real, créanme si quieran, y si no váyanse a la verga de broma. Bueno, aquí la historia. Siempre hemos oído eso de las casas encantadas, que si tienen fantasmas o que tienen alguna maldición. En este caso el misterio sigue sin resolverse. Por el año 1998 una familia vivía en una casa muy antigua y muy descuidada, por no tener medios para arreglarla.
La familia constaba de 2 niñas, 2 niños y sus padres. El hombre de la casa era alcohólico, su mujer se ganaba la vida lavando la ropa en otras casas, para que así pudiera alimentar a sus 4 hijos. El hombre de la casa siempre estaba borracho y insultaba a sus hijas. Cuando un día se quedó solo con una de sus hijas, la violó. Finalmente este hombre fallece tras caer por las escaleras de la casa, pero no todo queda ahí, la madre trabajadora y sus hijas mueren en un incendio en la misma casa. Los hijos varones se quedaron huérfanos y fueron adoptados por otra familia. 3 años después de los trágicos sucesos, otra familia, un matrimonio y sus 2 hijas, se muda a aquella casa. A pesar de que los vecinos les avisó que en esa casa ocurrían cosas muy raras. En el tiempo que ha estado deshabitada se ha oído ruidos y se ven cosas extrañas por las ventanas, como si alguien estuviera allí. La nueva familia no le da mucha importancia a las palabras de los vecinos, ellos no creen en esas cosas. Año tras año pequeños accidentes ocurrían en esa casa. A veces aunque estuviesen todos en el piso de abajo, se escuchaban como si alguien corriese en el piso de arriba. Los aparatos se conectan solos, aunque estos estén desenchufados. Parece como si la casa nos les quiere ahí y les estuviese avisando. Finalmente la tragedia llegó en 2008, la casa misteriosamente se incendia sin conocer el origen del incendio y muere en el matrimonio. Las 2 hijas se salvaron al no estar en la casa en el momento del incendio. La misma historia se repite continuamente y parece que esa casa desea estar sola o quizás algo habita ya ahí y no quiere ser molestado. Los 4 puentes. Rebeca tenía 2 abuelos a los que adoraba, pero ahora están muertos. Y sobre ellos es la historia que os voy a contar. Un día el abuelo falleció y la abuela quedó como un alma en pena vagando por la casa que habían compartido tantos años en amor y armonía. Aún tenía familia por supuesto, pero no era lo mismo. La abuela tenía mucha confianza en Rebeca, tanta que terminó confesándole algo que le ocurría. Soñaba con su marido muerto. Hay 4 puentes, y al final de los puentes está él, alargando la mano para que vaya con él. Pasaron los días y los meses, y una noche fue Rebeca la que tuvo un sueño extraño. Era pequeña y entraba a un ascensor con su abuela. Iban cogidas de la mano y el elevador ascendía pisos y pisos. Una especie de viaje sin retorno puesto que el ascensor no era familiar para Rebeca. No sabía cuántos pisos habían ascendido cuando, de pronto, el ascensor se paró y se abrieron las puertas. La abuela soltó la mano de Rebeca y salió. Ella trató de avanzar pero su abuela le dijo, no, tú no vienes conmigo. La abuela le sonrió en su sueño y aquí terminó todo. Cuando Rebeca se despertó por la mañana su abuela había fallecido la misma noche. En el sueño se había despedido de ella. Y me preguntaréis, ¿qué tienen que ver los 4 puentes en esta historia? Cada puente es un mes. La abuela falleció 4 meses después que su marido, o sea, 4 puentes después, y recordad que ya os lo decía ella en su sueño. Al final de los 4 puentes, su fallecido marido le tendía la mano. La dama de negro. Miren, lo que les voy a contar es real y no me sucedió a mí, sino a un amigo de mi abuelo y como no les puedo decir el nombre le voy a decir Marcos Sánchez, pero el nombre de la señora sí es real. Él de día trabajaba en el Banco de la Nación hasta las 6 p.m. y a las 7:30 era taxista. Una noche, a las 11:32 de la noche, en su pico amarillo en una parada una señora blanca, estaba vestida de negro, y era bastante hermosa. Le preguntó a Marcos, el taxista, si la podía llevar al cementerio El Ángel, que desde el lugar de donde se encontraban hasta el cementerio que quedaba en el Agustino tardaban más o menos 25 minutos, Marcos le dijo que no podía pero la señora le insistió y lo convenció. Ya en el taxi Marcos la vigilaba a través del espejo que hay en el carro y ambos iban conversando. Ella se presentó como Miriam Carreño. Ya unas 2 cuadras antes de llegar al cementerio el señor dejó de vigilarla por un segundo y de repente Miriam ya no estaba. Las ventanas todo el tiempo estaban con seguro y cerradas y las ventanas también. Misteriosamente lo encontraron en la iglesia del cementerio botando espuma y aquí en Perú creemos que cuando alguien bota espuma es que ha visto un espíritu maligno. Marcos tal vez de la impresión se quedó mudo un tiempo y años después pudo contar con claridad lo que sucedió en aquel momento. Ojo, esto sucedió hace varios años y es real. Uno de ellos.
Una noche de verano muy calurosa, yo dormía plácidamente en mi cama junto a la ventana de mi habitación, cuando de repente entre sueños me pareció oír un ruido que rápidamente me hizo despertar. Me asomé por la ventana y vi una pequeña luz al horizonte que se acercaba más y más hasta deslumbrarme. Horas más tarde desperté tirado en un parque un poco aturdido y con un gran dolor en mi vientre. Al no poder soportar más el dolor me levanté la camiseta que está húmeda y encontré dos enormes cicatrices recién cosidas a ambos lados de mi barriga. Salí corriendo sin mirar a dónde y de repente al pararme enfrente de un escaparate vi mi cara reflejada en él. Muajajajaja, no sé si les asuste pero yo me voy xdd. Bueno, eso fue todo, pendejos, jajajo, que no broma. XDD, suscríbanse a mi canal y den me gusta si les gustó, claro. XDD, no quiero obligar a nadie.